el objetivo de esta serie de videos es que conozcamos cómo funciona la nueva API de Odoo. He hecho aquí unos 3 garabatos para poner en contexto lo que vamos a hacer. Tenemos aquí una aplicación, vamos a decir que tienes una aplicación externa, un e-commerce, una aplicación de móvil, lo que quieran. Y por otro lado tienes a Odoo y queremos acceder a los registros de Odoo, las oportunidades del CRM, pedidos de venta, contactos, facturas, a cualquier registro. Tenemos aquí la API. Voy a estar utilizando una versión Odoo 19 Community, pero esto lo puedes hacer en Enterprise. Esta nueva API la ha puesto Odoo a disposición para que podamos acceder de forma segura a los datos del ERP en general, a cualquier tipo de registro, utilizando metodologías más modernas. Cuando vamos a conocer una API de Odoo, lo primero que vamos a necesitar es la documentación oficial. Podemos buscar, crear, editar, eliminar registros utilizando la API. Teniendo este contexto, en cuanto pones /doc después del puerto, bueno, si estás accediendo por dominio, perfecto, se te va a abrir esta pantalla con una sección lateral izquierda donde aparecen todos los modelos, todas las tablas, vamos a decirlo, del sistema de Odoo. Por ejemplo, si hoy vamos a trabajar con los contactos, ¿no? Con partners, pues escribes aquí partner y vas a ver que tienes ya el contacto. Se nos abre otra sección donde por un lado tenemos los campos disponibles para ese modelo, para esa tabla, y luego tenemos los métodos, como habíamos dicho aquí en el dibujo. Métodos que nos permiten crear, editar, eliminar, etc. Tenemos diferentes, por ejemplo, para buscar podemos utilizar Search Read, podemos utilizar también Search, ahí está. Search Read es mejor porque te devuelve un JSON. Más ideal para hacer consultas, sobre todo masivas, con grandes volúmenes de datos. Luego tenemos la de crear registros y luego tenemos la de editar, que es el write, y tenemos la de eliminar. Hay más, ¿no? Pero estas son como las principales. A la derecha del todo, una columna con todos los módulos disponibles en Odoo. Módulos, me refiero a aplicaciones. Cuando hablamos de módulos nos estamos refiriendo a cualquiera de estos módulos que encontramos aquí. Y puedes seleccionar todas o ir seleccionando una a una. Fíjate que si yo selecciono el core, el módulo core, solamente tenemos 2 campos, que es el display name y el ID. Si yo selecciono el módulo base o la aplicación base, mira cómo ese módulo de hecho es parte del core y viene por defecto y contiene ya todos estos campos del modelo o de la tabla de REST Partner. Ahí tienes, mira, ciudad, dirección, el nombre, el DNI, o sea, todos los datos, imágenes, ahí lo puedes ver. Mientras más vas activando, voy a activar el módulo de contabilidad y van a aparecer seguramente mucho más campos. Puedes irlo haciendo uno a uno para que vayas viendo de forma más limpia qué campos tiene cada módulo para todos los modelos que quieras. Vamos a hacer otro ejemplo. Product. Aquí tenemos, mira, producto, variante de producto o el producto, la plantilla. Entonces aquí lo mismo, mira. Lo único que va a cambiar en el request, si te das cuenta en la ruta, va a ser el modelo. Siempre la ruta va a empezar con JSON /2 el nombre del modelo y luego el nombre del método que vas a emplear. Luego ya vamos a ver el código y las requests, ¿vale? Solamente ahora lo que estamos viendo es la interface de /doc. Es una interface de documentación en tiempo de ejecución, en tiempo real, que nos permite analizar y visualizar a profundidad cualquier modelo disponible en Odoo. Vamos a regresar a Partner y así con lo demás. Por ejemplo, si quieres la factura o un pedido, sería Sale Order, pedido de venta. Esto depende de la traducción. Entonces, si quieres gestionar pedidos a través de la API, pues aquí vas a tener lo mismo, todos los campos. Vamos a hacer algo muy práctico para que ya lo puedas implementar en esta misma clase. Por ejemplo, si yo quiero hacer una búsqueda de todos los partners en formato JSON, si le doy clic a Run, lo primero que va a hacer es el sistema me va a pedir un API Key. Entonces, para hacer las pruebas, aquí mismo nos da el link para poder crear un API Key. El acceso para generar ese API Key es yendo a menú principal de Odoo, ajustes, usuarios y compañías, al usuario administrador.
al que tengas tú como administrador. Y en la pestaña de seguridad vas a tener claves API. Yo aquí ya he dado de alta una clave, pero puedes crear más API keys. Y puedes establecer una validez, que es recomendable que le pongas un límite y luego vas eliminando y creando nuevas APIs por seguridad para que caduquen. Puedes hacerla por 3 meses. Bueno, el tiempo ya lo decides tú y generas una API. Volvemos aquí a /doc y vamos a pegar a esa API y le damos guardar. Tienes que tenerla guardada por ahí para que la puedas reutilizar cuando quieras. Bueno, entonces voy a hacer esta búsqueda. Aquí ahí en la parte de request nos deja establecer diferentes tipos de opciones. Formato JSON o bien el lenguaje JavaScript. Esto ya lo tendrías que implementar tú en tu aplicación o en tu código fuente y él te da ya un ejemplo de cómo debería ser esa petición para buscar contactos en Odoo, o si lo quieres en Python. Yo voy a hacer un ejemplo en el próximo video. Vamos a estar trabajando ya desde un proyecto de Visual Studio Code. Vamos a utilizar Python. Puedes usar otros lenguajes. Ahí a cada uno tiene que averiguar. Bueno, aquí ahora mismo lo vamos a hacer en JSON. Una petición muy sencillita. El límite 20. Los campos. Vamos a decirle que nos traiga el nombre, traiga la ciudad y el NIF o el BAT si es que está disponible. Le damos aquí a Run y ya nos trae aquí, como ves, todos. Este es el resultado. Nos ha devuelto un JSON con todos los contactos que le hemos pedido. Bueno, y en dominio, esto es un filtro en el cual le estamos diciendo que el nombre de ese contacto empiece o contenga la letra A. Algún momento pensé hacerlo con Postman, pero dije pues /doc ya nos da todas las herramientas prácticamente, así que ya tengas otros proyectos, pues sí, lo puedes hacer ahí, pero aquí mismo, como ves, esta plataforma ya te permite hacer aquí las pruebas de todas las peticiones. Ok, entonces como ves ya tenemos ahí el search read, hemos podido ya crear nuestra primera consulta y vemos que la API está funcionando, nos está devolviendo todos los registros de Odoo que le hemos pedido en formato JSON. Vamos a crear finalmente para esta prueba, desplazamos hasta la ruta create y aquí vamos a ejecutarlo igual en formato JSON. En vals list, estos son los parámetros que nos pide create. Es una lista de diccionarios de todos los campos y valores que quieres crear en este registro. Digamos, es una lista de diccionarios en el cual en cada diccionario vamos a definir cuáles son los campos y sus valores para almacenar en Odoo. Por ejemplo, si quiero crear este contacto, vamos a quitar esto, utilizar el campo name o display name. Vamos a ponerle aquí API 1. Vamos a crear este usuario y podemos establecer más valores. Podemos ponerle ahí una ciudad. Si quieres ponerle más campos, pues un teléfono. Y así con todos los campos que tú quieras. Y una vez que ya tienes lista la petición, acuérdate que los campos los vas a obtener esta columna de módulos y vas activando. Por ejemplo, del CRM. Voy a activar qué campos tengo en el CRM. Pues subo arriba y tengo disponible Opportunity Count, Opportunity IDs. Vamos a ver en Sale. Bueno, poca cosa. La mayoría de campos, en este caso para Partner, van a venir en el módulo Base. Ahí están casi todos los campos de ResPartner. Por ejemplo, Ref, la referencia. Vamos a colocarle esa también. Y para este ejemplo es suficiente, ¿no? Ya se entiende lo que estamos haciendo. Ref, como es un tipo char, pues tenemos que ponerlo también, enviarlo en tipo char. Cuando ya esté listo, le damos crear. Le damos a run. A ver qué nos dice aquí. Vamos a ver así. Ok. Y aquí nos ha devuelto el ID 74. Mira, el método create lo que te va a devolver en tu aplicativo es un ID. Y la respuesta si ha sido exitosa. Vamos a verlo. Si entramos aquí a contactos, nos vamos a Odoo contactos. Aquí tenemos el ID 74, mira. Demo user API 1. Está perfecto. Le hemos puesto el número de teléfono. Le hemos dicho que la ciudad era Madrid. Y también le pusimos la referencia, que está dentro de la pestaña ventas y compras, referencia. Entonces así es como podemos ir trabajando con esta nueva API. Y
utilizando la documentación automática /doc que está integrada en Odoo, pues que nos facilita esta labor. En la siguiente clase vamos a hacer un video ya haciendo con un proyecto en Python desde Visual Studio Code. Eso es más interesante porque aquí solamente estamos probando. Ya lo haremos en un lenguaje como Python, por ejemplo, para ir viendo cómo crear todas estas peticiones en el lenguaje, cómo manejar las excepciones y también cómo ver cómo se está ejecutando línea a línea el código haciendo depuración, que eso es muy importante para ir viendo qué está pasando en cada una de las fases. Así que bueno, hasta aquí con este video. Si te gustó, compártelo, suscríbete a este canal. Gracias a todos los miembros que están apoyando este proyecto. Les mando un saludo. Nos vemos en el siguiente tutorial.